Sean bienvenidos, gracias por unirse, estar bien temprano, esperando a que iniciemos este día de conferencia. Y como bien ya saben, vamos a hablar de un tema muy importante, realmente que a través de la historia no se ha dado a conocer este significado, como lo da a conocer el principio divino, lo que es referente a la misión del Mesías. Hoy tenemos la segunda parte en la voz del conferencista, el profesor Jimmy Ubeda. Bien, hermanos y hermanas, acompáñenme a hacer una oración al cielo para dar inicio. Oremos. Buenas noches, amado Hanul Pomnin, grandiosos padres verdaderos del cielo, la tierra, la humanidad. Estamos hoy honrando su nombre por esta oportunidad que nos da de reunirnos una vez más como una familia centralizada en usted, Hanul Pomnin. Hoy vamos a seguir estudiando lo que es el principio divino. Este tema, que es la misión del Mesías en esta segunda parte, en la voz del profesor Jimmy Ubeda, permita que por favor las palabras que vayamos a escuchar, a leer, puedan ser grabadas en nuestro corazón y podamos entender el significado realmente de lo que es la misión del Mesías. Permita que más hermanos puedan unirse, los hermanos que están pensando en unirse o no unirse, que por favor tu Santo Espíritu pueda convencerlos y se puedan unir esta noche a escuchar esta grandiosa conferencia de la misión del Mesías. Bendice por favor a todos los que estamos en esta sala reunidos, los que hacemos el esfuerzo cada día por conectarnos y estudiar el principio divino y más adelante estudiar lo que es la filosofía de los padres verdaderos. Muchas gracias, Hanul Pomonín, por su amor incondicional que nos brinda cada día, que nos da cada día a través de los aspectos materiales como espirituales, que para poder tener una existencia. Y así también, Padre, oramos para que usted pueda perdonar todas nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros errores. Quédese con nosotros en esta noche y que su Santo Espíritu pueda abrazarnos a todos. Yo oro y reporto esta oración en nombre de los padres verdaderos. Ayú. Bien, apreciados hermanos, vamos a darle paso sin más preámbulo a la conferencia de esta noche, segunda parte, la misión del Mesías. Bienvenido, profesor Jimmy Ubeda. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros, estar bien temprano, muy puntual. Queda con nosotros en las palabras. Gracias, buenas noches a todos. Un gusto en verlos. Señora Ena, Rodolfo, Isaí, señora Marcia, saludos a Perú entero, familia Girón, familia Ramos y María Elena. Ok, vamos a compartir pantalla para continuar nuestra sesión el día de hoy y que la fortuna celestial les acompañe siempre, siempre. Vamos a comenzar entonces. El día de ayer nosotros dimos inicio a la conferencia de la misión del Mesías. Es muy interesante, mientras Isaí oraba, yo estaba pensando de que hoy estamos al séptimo día de los 21 días. Es increíble cómo han pasado 7 días. Estamos como en el curso de la restauración, ¿verdad? El curso de que Jacob hizo, ¿no? Que sus primeros 7 años, después otros 7 años y al final llegó a los 21 días, 20 días, perdón, años, perdón. Entonces nosotros estamos con estos 21 días, una condición muy, muy bonita como tal. El día de ayer nosotros comenzamos a ver la misión del Mesías como tal. Ok. Hoy vamos a ver la parte 2, en los cuales nosotros tenemos que considerar que Jesús, todo lo que pasó, ¿verdad? Jesús, el Mesías, que voy a hablar de esa manera, tiene que venir en un ambiente donde existan preparaciones internas y externas. Y esta estaban dadas. Preparación interna estaba, la preparación externa estaba, solo había una parte que había que cumplir si era la responsabilidad humana. Dios había cumplido su 95% de responsabilidad. Y el 5% de responsabilidad para completar el 100% era que Jesús fuese aceptado.
Nosotros recordemos y conocemos de que Jesús se preparó durante 30 años. La Biblia no hace mención de estos 30 años de su vida personal. Estamos seguros de que si han sido gloriosos, victoriosos, hubieran aparecido dentro de la Biblia, pero no fueron así. Dios no quiso que se revelara esto durante esos 30 años de su ministerio. Solo hay una ocasión en la cual, pocas, en la cual habla sobre cuando él era niño, ¿verdad? Él era niño y iba con su madre y su padre y se perdió, y se perdió. También habla de que él iba creciendo en espíritu y en verdad todos los días. Y después ya no habla más hasta que Jesús se presenta como una persona conocida por todos, pero desconocida desde el punto de vista mesiánico. Y es ahí donde él empieza su ministerio público a la edad de 30 años. Como sabemos, solamente su ministerio público duró solo 3 años. Y en esos 3 años él hizo todo su esfuerzo, puso todo su empeño, todo su corazón, caminó de un lugar a otro. A los primeros que visitó fue a la gente preparada, pero esa gente preparada vivía pegado a la escritura. Como recordemos, habían profecías que decían que el Mesías tenía que venir solamente y únicamente antes de que se cumpliese la profecía de Elías, pero Elías no había aparecido, según ellos. Recordemos un poco sobre su crucifixión, si realmente la crucifixión fue la voluntad original que Dios deseaba. Ayer estudiamos nosotros de que realmente había que haber una salvación completa, tanto espiritual como física. Pero realmente eso era lo que quería Dios, que Jesús fuese crucificado. Si nosotros recordamos, Dios preparó 400 años antes de que naciera, muy especialmente a ese pueblo. 4000 años antes lo preparó durante la selección de los linajes, ¿verdad? Desde el punto de vista de Adán, Eva, Caín, Abel, la descendencia de Cam, nació como tercer hijo, el repuesto de Abel, y de la descendencia de él nació Noé, y así viene la descendencia, hasta llegar a David, llegar a María, llegar a Jesús. Tenemos que considerar 5 aspectos importantes en esta segunda parte. La primera, las palabras de sus discípulos. Si realmente Jesús venía a morir, ¿por qué los discípulos concluyeron muchas cosas? Dijeron muchos aspectos. Además, lloraron y se arrepintieron. Dos, ¿por qué Jesús fue traicionado? ¿Por qué Jesús fue negado? Hay que considerar como aspecto 3 las propias palabras de Jesús sobre su camino a la cruz, su oración en el Getsemaní, y una figura importante y el testimonio de Juan Bautista como tal. La crucifixión de Jesús tenemos que analizarlo si realmente eso fue la voluntad de Dios. Todo indicaba que la muerte de Jesús fue un asesinato. Por supuesto, existen versículos bíblicos en el tiempo de el Antiguo Testamento que hablan sobre la crucifixión. Recordemos que la parte de responsabilidad que existe puede llevar a que la gente tome dos vías. La gente que tenía que aceptarlo a él como el Mesías tomara dos vías. La primera vía era que si Jesús era aceptado, el Mesías fuese aceptado, el Mesías sería el Señor de la gloria, el Rey de Reyes. Pero por otro lado, había el punto de vista, según los libros de Isaías, hace menciones, ¿verdad? Según el libro de Isaías, en los versículos, hace mención que el Mesías podía ser crucificado. Entonces Dios dio esas dos direcciones. Si el Mesías, incluso en el libro de Isaías, capítulos enteros existen, como el capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 60 existen, en el cual dice que Jesús tenía capítulos enteros que hablan sobre Jesús victorioso, el Mesías victorioso, el Mesías que restauraría, que salvaría, que cambiaría, que haría que el mundo satánico se tornase el mundo de Dios, los individuos también, las familias, la sociedad. Y Jesús venía a restaurar tanto el mundo espiritual como el mundo físico.
ambos aspectos. Por lo tanto, esto indicaba de que Jesús tenía que ser aceptado, pero también hay una relación, porque en el libro de Isaías también aparece lo mismo. Pero la relación de los versículos, si los han contado, de la que Jesús tenía que ser victorioso, contra los versículos que tenía que morir, hay una relación de 10-1. Por cada 10 versículos que habla de que Jesús tenía que ser aceptado, solo existe uno que dice lo contrario. Si hay 20 versículos, por lo tanto, que hablan del Mesías victorioso, habían 2 versículos que él tenía que morir en la cruz como tal. No, el principio no niega estos versículos, sino que los aclara, diciendo de esta manera de que así como Dios dio el mandamiento con 2 opciones, si comían, morían Adán y Eva, y si no comían, vivían. Entonces, esta misma libre albedrío, esta misma porción de responsabilidad se aplicaba acá en este caso. Dios advirtió lo que podía pasar si fuese aceptado y advirtió lo que también podía pasar si no fuese aceptado. Por esa razón es que vamos a tomar el punto de vista primero de un apóstol, de un santo, Esteban. San Esteban fue una persona devota, dedicada a Dios, pero su fe lo llevó, su fe malentendida en aquellos días, lo llevó a que él fuese muerto a pedrada, lapidado, una muerte dolorosa, por lo tanto. Pero ¿qué fue lo que él dijo antes de dar sus últimas palabras? San Esteban dijo así: duros de servir e incursisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Está en Hebreos 7, 51, 52. Realmente San Esteban dijo estas palabras de que habían hecho algo incorrecto acerca del Mesías. Por lo tanto, a la luz de Corintios, a la luz de Corintios como tal, se dice así, 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo, Satanás, que se posesionó del mundo, ¿verdad? De la soberanía de Dios, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo cegó la vista de la gente. Pero también tenemos que considerar, como usted mencionó, las palabras de los seguidores, de los apóstoles, de los discípulos. Tenemos a San Pablo, por ejemplo, un hombre letrado, inspirado, buscador de la verdad siempre. Aunque nunca conoció a Jesús personalmente, pero sí tuvo la experiencia y se unió a él cuando espiritualmente Jesús estaba allá. Dice San Pablo, sabiduría. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, más de la sabiduría. Estoy quitando una parte aquí que no me deja leer. Ok, ahí está. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2, 6, 8. Este es un testimonio grandioso. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si la voluntad de Dios, como se predicó después, como durante 2000 años se mantiene esto, que Jesús venía a morir, es porque carecían del conocimiento del principio divino. Realmente aquí las pruebas están dadas. El Señor no venía a morir. Y voy a dar otra prueba, la traición de Judas. Realmente la traición de Judas fue la voluntad de Satanás. Acabamos de ver nosotros el testimonio de algunos discípulos. Ahora vamos a ver el caso de Judas. Si Judas realmente fue una persona que estaba siguiendo la voluntad de Dios, ¿por qué se considera
y sea considerado y se considerará siempre como un traidor. Hasta el momento yo no conozco a ninguna familia, a ningún padre o madre que le haya puesto a su hijo de esa manera, Judas. Más bien el dicho está, ese es un Judas, ella es un Judas, justamente por esta razón, de que se considera el nombre de Judas como alguien que traicionó, que no cumplió y que representa la voluntad de Satanás. Y la misma Biblia dice que Satanás entró en Judas y también entró en Pedro. Veamos esta parte. Si la voluntad de Dios fuese de que Jesús fuese crucificado, ¿por qué en Mateo 26-24 se lee esto? A la verdad, el Hijo del Hombre dice, según está escrito de él. Más, hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Nosotros hemos leído estos versículos bíblicos quizá de otras Biblias que dicen un poquito diferente. Yo lo conocí así, a la verdad el Hijo del Hombre será entregado, dice, por un hombre, el cual nunca le hubiera sido mejor que no hubiese nacido. Esto está escrito en Mateo 26-24, el testimonio de Jesús. Mateo 26-24. Y dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, cómo se los entregaría. Vamos a ver ahora las palabras del propio Jesús. Si la voluntad de Dios hubiera sido de que Jesús fuese muerto, crucificado, ¿por qué la Biblia menciona, por ejemplo, por qué la Biblia menciona que él tuvo que salir corriendo de muchos lugares porque lo querían matar? Incluso se escurría entre las multitud para salvar su vida. Está escrito en la Biblia muchos pasajes que dice que él tuvo que salir de muchos sitios porque lo querían matar. Aquí tenemos algunos testimonios de la Biblia, por supuesto. Por ejemplo, dice, entonces le dijeron, esto está en San Juan 6, 28, 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Nunca dijo crucifiquen, nunca dijo maten, nunca dijo que le hicieran daño, más bien crean en mí, crean en mí. Incluso llegaron a pensar de que Jesús hacía obra por Satanás. Está escrito también en otras partes de la Biblia, pero dice este versículo a continuación acá en la presentación. Sé que son descendientes de Abraham, pero ahora procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. San Juan 8:41 dice así, vosotros hacéis obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos Dios. Esta parte, tal vez usted la ha leído un poco anteriormente, que la gente pensaba que Jesús había nacido del pecado por la historia que se contaba siempre de que él había nacido ante los ojos de la gente eh, a través de adulterio, a través de adulterio. Esto ante los ojos de la gente, ¿no? De hecho, nosotros manejamos y se manejó en esa época, en ese tiempo, de que el ángel, el Espíritu Santo, fue quien dio la pauta para que María fuese embarazada, diera a luz. Pero la gente tenía una visión horizontal, sin el punto de vista de Dios. Por eso pensaban de que que María había tenido una unión con otra persona. Por eso decían, nosotros no hemos nacido de fornicación. Y se jactaban diciendo, tenemos como padre a Dios. Todo esto sufría Jesús, la humillación, el desprecio de la gente. Por lo tanto, Jesús dijo en San Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. San Juan 5:43. Vamos a considerar ahora otro aspecto importante, las palabras de Jesús. Ok, dice así, si la voluntad de Dios hubiera sido crucificar a Jesús, no hubiera preparado a la nación por tanto tiempo.
De hecho, es sorprendente este versículo en Mateo 23:37, en el cual Jesús, viendo la situación de su no aceptación, tuvo una oportunidad en la época y tristemente se puso y él dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Realmente estaba decepcionado de que toda la providencia que estaba a favor de él, por Dios, no hubiesen cumplido, aceptado, seguido ningún momento en el cual el Mesías, el Salvador, llegó al punto de que Jesús pronosticó la destrucción de su propio pueblo y dijo que no iba a haber piedra sobre piedra. Leamos esta parte. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esta parte la gente lo lee muy, muy rápido y si la leemos un poco despacio, dice, lloró sobre ella. El Mesías llorando por la ciudad, llorando por el futuro de la gente. ¿Por qué? Porque venía para ellos una gran indemnización, diciendo así: oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es increíble cómo Jesús pudo ver la indemnización que se le venía a este pueblo, como tal, por no aceptarlo. También tenemos otro testimonio de las mismas palabras de Jesús, como venimos viendo, a los escribas y a los fariseos, que fueron los primeros a los cuales Jesús llegó, a la gente preparada para que lo aceptasen y se uniesen a él. Esto lo podemos ver en muchos versículos, pero yo tomé el de Mateo 23:13, que dice así: ay, ustedes, dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Porque la gente los estaba atrasando. Ellos estaban atrasando el cumplimiento. No se unieron a Jesús, no se unieron a las nuevas palabras de la verdad, el Evangelio. De hecho, ahí tenía que no solamente darse el Evangelio como hoy conocemos, sino tenía que darse la era de la restauración de todas las cosas, la era de la restauración de los días. Se iban a dar días especiales. Sí, se iban a restaurar los días santos, se iban a hacer ceremonias de coronaciones, se iban a hacer ceremonias de entronaciones. Jesús venía con el plan especial y consultaba con Dios todos los días. Dice la Biblia que oraba sin cesar, porque conocía el plan de Dios y tenía que ir paso a paso cumpliendo todas las condiciones. Hay que considerar otro aspecto, volviendo al tema principal, la oración en el Getsemaní. Mateo 26, 36, 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Vamos a ver quiénes son ellos. Y le dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, tres personas, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Tres personas que tenían que apoyar en ese momento histórico, tres discípulos que simbolizaban los tres arcángeles, ni siquiera tuvieron el apoyo para Jesús. Y esto no solamente lo hizo, se durmieron una vez, veamos cuántas veces fueron. eh, y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. A partir de acá, Jesús se da cuenta que él no tiene apoyo. Y uno se puede preguntar, sí, Jesús podía irse de ahí y comenzar su ministerio en otro lado. Sí, podía salvar su vida, pero era aquí en la providencia de Dios son las cosas en el momento que se dan, a la hora que se dan y en el tiempo que se dan. Jesús sabía que si él abandonaba su misión, Satanás ganaba y reclamaba y lo podía tomar. Jesús tomó la decisión de dar su vida a partir de este punto para poder dar la salvación espiritual. De hecho, al recordar la Biblia nosotros en muchas ocasiones, bajo lo que hemos venido diciendo, los versículos, nos damos cuenta que durante sus primeros 3 años de ministerio, él dijo que lo aceptaran, que creyeran, que se le unieran, que se injertasen en él. Y al final de estos 3 años, estas fueron sus declaraciones, porque no había otro camino para que Satanás no pudiese acusarlo. Razones de Jesús por haber orado para no ser crucificado. Esto fue en el Getsemaní. Además, Jesús pudo haber dado su vida no solo una vez, sino muchas veces. Primeramente, oró así por el amor a Dios. Segundo, amor por sus seguidores, porque sabía lo que se venía a consecuencia de que si él no fuese aceptado. Y el amor por su pueblo. Israel, el pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo preparado. Y el amor por los futuros cristianos. Si Jesús padecía, Israel padecía, sus seguidores padecían. De hecho, la luz de la verdad sería arrebatado de ellos y sería dado a otras naciones que diesen fruto. Y los cristianos entonces padecerían. Y afirmamos aquí que la oración de Getsemaní no fue por debilidad. Jesús habría muerto 1000 veces si eso fuera lo que cumpliría la voluntad de Dios. De acuerdo a todas estas pruebas, podemos concluir que la crucifixión de Jesús no fue la voluntad original de Dios. No fue la voluntad original de Dios, fue un alternativo, para que los cristianos, al menos los creyentes, tuviesen una salvación espiritual, pero no es la salvación completa. Nunca hubo, en ninguna profecía del Antiguo Testamento, hubo alguien que dijera, el Mesías viene 2 veces. Solo se hablaba de una vez solamente, una vez, no 2 veces. Esto fue anunciado que vendría otra vez y de manera sorpresiva. Y desde ese punto, los cristianos están esperando hasta hoy la segunda llegada. Dice así, las consecuencias de la crucifixión de Jesús. Desde la crucifixión de Jesús, los israelitas han divagado por toda la tierra, se han esparcido por toda la tierra, han sufrido opresión y persecución. De hecho, cuando Jesús fue crucificado, aproximadamente 40 años después, no quedó piedra sobre piedra. Esa nación se esparció por el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, como tal, también fueron perseguidos, llevados a campos de concentración. Nunca han tenido un momento de paz, ni una tierra firme donde quedarse, han sido desplazados donde vayan, a pesar de su creatividad, de sus talentos históricos, que la bendición estaba ahí, no pudieron establecerse, incluso hasta el día de hoy. Están en disputas, causando siempre muerte, causando la división y no dándole importancia a la providencia de Dios. Entonces, el sufrimiento de los israelitas en sí, las consecuencias que tuvo. Pero también, no solo los israelitas, sino los cristianos, cargaron la cruz
a consecuencia de la muerte de Jesús. A los cristianos se les llamó, según la Biblia, en el libro de los Hechos, se les llamó la secta de los nazarenos y se les culpó de toda plaga, de toda enfermedad, se les culpó de todos los males que estaban, que llegaban y que prevalecían por falta de salud, por falta de higiene y por malicia también de grupos y sectores que estaban en contra de la verdad que se estaba expandiendo por el mundo entero a través de los discípulos, que después de la crucifixión tomaron el coraje y Jesús resucitado fue que los motivó y los incitó a expandir sus palabras por el mundo, pero esto tuvo consecuencias de aproximadamente unos 400 años. Y durante ese periodo de aproximadamente 400 años, el mundo cristiano, el mundo de devoción cristiana, esa llama de fuego que se despertó, tomó vidas, tomó vidas en los coliseos romanos, especialmente. Miles de cristianos fueron entregados a los leones, fueron crucificados, fueron exterminados prácticamente. Tuvieron que escapar por las regiones de Asia, por Turquía, en catacumbas. Y ahí el mensaje se fue siendo fuerte, poderoso. Y las acciones de los cristianos hasta en esos días ha hecho el fundamento de lo que hoy el mundo cristiano está preparado. Leamos Primera de Corintios 15:45. ¿Qué significa este versículo? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán o el segundo Adán, un espíritu vivificante. Entonces la Biblia habla no solamente en este versículo, sino en otro versículo que Jesús se considera el segundo Adán como tal. El segundo Adán que va a cumplir el ideal de Dios. Pero aquí nosotros vemos que ese Adán, este segundo Adán, está declarando que tiene que venir otra vez porque no fue aceptado en su momento histórico que él vino hace 2000 años. Entonces Satanás, de nuevo, toma la posición del dueño del mundo y el ideal de Dios tiene que postergarse como el segundo Adán. Mientras mientras ese tiempo transcurre, Dios envía al Espíritu Santo a la tierra para consolar los corazones de la gente y es a través del Espíritu Santo que se hace un trabajo mesiánico con Jesús en el mundo espiritual y el Espíritu Santo trabajando en la tierra con los devotos cristianos en sí. Pero dice acá, leamos un poco, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta indemnización a pagar? Israel en sí fuera una nación próspera y desarrollada como una potencia mundial, pero no vemos que esto pasó. Si la voluntad de Dios era que Israel crucificara al Mesías, ¿por qué sigue dividida? ¿Por qué sigue sin patria? ¿Por qué no es una potencia mundial? Pero ¿qué pasó realmente detrás de estos hechos que el principio divino nos está revelando como tal? Veamos esta parte, dice que el Espíritu, la crucifixión de Jesús como una base fue para la salvación. Es lo que estábamos diciendo hace poco de que Satanás no podía y no pudo luchar contra esta responsabilidad que Jesús dio de la salvación es espiritual. Jesús, por lo tanto, a través de la crucifixión, hace que los creyentes se injerten en él espiritualmente. Y existe, por lo tanto, la salvación espiritual. Pero la gente, si esto crea una situación en la tierra, porque no hay salvación física. La gente sigue naciendo con el pecado, sigue pecando, el mundo está dividido. Todo lo que dijimos anteriormente. No hay una nación, no hay ni siquiera una familia, puedo decirlo así, ni un hombre que represente al Dios vertical. Por lo tanto, al Dios horizontal tampoco. Se requiere que el Mesías, por tanto, esté. Y este Mesías anunció hace 2000 años que era inminente, por lo tanto, la segunda venida.
Y tienen que ocurrir las mismas características, como un ciclo histórico, como tal. Dios tiene que preparar nuevamente a un pueblo. Vamos a ver por qué estoy diciendo a un pueblo en conferencias próximas. No va a ser el mismo pueblo. Tiene que preparar familias, tiene que hacer historias relacionadas con la época de Abraham. Van a existir paralelismos entonces entre una época, otra y otra como tal. Y de esta manera se va a hacer la salvación física y espiritual y el establecimiento de las restauraciones, cambios de linaje, declaraciones de días santos, extensión. El mundo va a estar en otra época, por lo tanto. Entonces vendrá entonces una época diferente a la de hace 2000 años, en la cual la gente no tenía tantos medios de comunicación como las que existen hoy. Hay otro desarrollo importante que tenemos que ver acá. Dice el apóstol Pablo. Por eso hablamos de la salvación del cuerpo, ¿no? La salvación de la carne. Y yo sé, dice el apóstol, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona como Pablo, imagínense, diciendo estas cosas. Ahora nosotros vemos el mundo de hoy, el mundo de hace 500 años, el mundo de hace 1000 años, y vemos personas que ni siquiera estaban al nivel de Pablo. ¿A dónde vamos a parar? Fue a parar esto entonces, al infierno, alimentar más el infierno, ensancheciéndolo y hacer que la voluntad de Dios no se realice. Estas palabras se encuentran en Romanos 7, 18, 24. Como mencionamos antes, habían dos tipos de profecías. La del Señor de la Gloria, si Jesús fuese aceptado. Estamos haciendo hincapié en esta parte, lo cual se encuentra en Isaías 9, 11, 60, como mencioné antes, y en el libro de Lucas, en el primer capítulo. ¿Ok? También existía la profecía del Señor del sufrimiento, que también está en Isaías 53. La responsabilidad humana desde un principio, desde la puesta en la tierra de Adán y Eva como los primeros ancestros humanos, nos demuestra que la responsabilidad humana es capaz de hacer que las cosas marchen según la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo opuesto. En este tiempo, en este caso sería aceptar a Jesús como el Mesías. Si no lo aceptaban, entonces ocurriría que lo rechazarían y sería el Señor del sufrimiento. La historia nos muestra que Jesús no fue aceptado, por lo tanto se cumplió la profecía de Isaías 53. Y bajo esa profecía de Isaías 53 y los hechos históricos, el Evangelio se tornó y es lo que se enseña en las iglesias actualmente, que el Señor tenía que morir. Pero a la luz del principio, como dice la Biblia, hay que profetizar otra vez, hay que predicar otra vez para muchas lenguas, naciones, lenguas y reyes acerca de la verdad de que ocurrió hace 2000 años para liberarlos. Entonces, la voluntad de Dios tenía que cumplirse a través de la aceptación de Jesús. Y la profecía de la muerte de Jesús fue una alternativa como tal. Esta es la última etapa, Juan Bautista y el retorno de Elías. Okay. Malaquías 4, 5, 6 dice, yo envío el profeta Elías antes que venga el Señor, el día de Jehová grande y terrible. Entonces, esta profecía nos anunciaba de que antes que viniera el Mesías tenía que aparecer Elías. Recordemos que Elías había ascendido al cielo en un carro de fuego aproximadamente unos 800 o 900 años antes de que Jesús llegara.
ya no había nada de él, pero la profecía estaba escrita, sí, que tenía que volver. Segunda de Reyes 2:11 nos dice que aconteció que estaban hablando y que se lo llevó en un carro de fuego y Ay, Dios Elías mío, ni subió mi al cielo en princesa un con su bolso. torbellino. Ay, Dios mío. Mateo 17, 10, 13 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Qué personaje es este? Es un personaje que nació contemporáneo a la época de Jesús. De hecho, las circunstancias en las que Juan Bautista fue concebido fueron similares. La mamá de él era Elizabeth, quien habíamos hablado de ella antes, ayer, y su papá era Zacarías. Dice la Biblia, Mateo 11, 13, 15, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo o admitirlo, él es el Elías que había que venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los discípulos entonces de que inicialmente Jesús tuvo 12 y después se extendió ese número a 70, comprendieron de que Elías había venido y que Elías era Juan. Pero esto no se debe entender como una reencarnación, sino como una misión que continúa. Elías había ascendido al cielo, como mencionamos antes, hace unos 800 o 900 años, Segunda de Reyes 11. ¿Qué fue lo que quedó incompleto? Que Elías no pudo hacer, exterminar con todos los dioses de Baal en el monte Carmelo. Se quedaron algunos falsos profetas, algunos demonios, algunas influencias malas quedaron vivas todavía en esa época. Por lo tanto, Elías, que habían conocido antes, físicamente ya no estaba, sino era un Elías espiritual, que tenía que descender y buscar a alguien con las mismas características de él, alguien de emoción, de intelecto, de voluntad, alguien con responsabilidad. Y esa persona tenía que cooperar espiritual, ese espíritu tenía que cooperar espiritualmente con alguien físico en la tierra. Y esa persona era Juan Bautista. Jesús conocía esto, Jesús podía ver el espíritu de Elías siempre a la par del cuerpo físico de Juan, que lo estaba inspirando para hacer cosas, inspirándolo, haciendo que él hiciera las cosas. Entonces, bajo este punto, ¿cuál es la misión inicial que tuvo Juan? Preparó el camino para el Mesías durante toda su vida. Y esto se encuentra en Mateo 3:11. A la verdad les bautizo en agua para conversión, arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan Bautista hacía esto todos los días, tenía pueblo, era respetado por su nacimiento, por sus palabras, por su vida de asceta, dejó todo en su casa y se fue para el desierto. Era hijo de una persona importante. El nacimiento de él se consideró como una obra de un milagro, porque la mamá no podía tener hijos y Dios envió a un ángel a decirle al papá de que iba a tener un hijo. El papá, Zacarías, no creyó de que la esposa iba a tener hijo. Entonces el ángel dijo así, estoy adelantando un poco por el tiempo. De hecho, se llegó a pensar de que Juan podía ser el Mesías en sí, como está escrito en Lucas 3:15. Volviendo al tema con el ángel le dijo que iba a ser padre y no creyó. Entonces el ángel le dijo a Zacarías, vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca, hasta que estas cosas acontezcan. Cuando él sale,
cuando Zacarías sale del templo, del Santísimo, todo el mundo se da cuenta que no puede hablar, que no puede expresar palabras. Entonces él escribe todas las cosas que el ángel le dijo y él recuperó su voz hasta que nació Juan. Entonces el nacimiento de Juan se consideró un milagro. Esto es lo que, y por eso pensaban de que él podía ser el Mesías. Ok. ¿Qué dice Juan 1, 19, 21? Este es el testimonio de Juan. Ok. Aquí nosotros estamos viendo de que Jesús dijo a sus discípulos que él era el Elías. Entonces ellos fueron donde Juan y le preguntaron, llegó una comitiva, dice la Biblia, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes. No fueron personas simples, sacerdotes, levitas, gente docta, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces ahí estaban un poco tranquilos. Y les preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Esta situación hace que Jesús quede como un mentiroso. Jesús está diciendo que él es Elías y él está diciendo que no. La reputación, por lo tanto, de que Jesús tuvo bajo esa respuesta eran opuestas. Pero aquí vamos a ver de manera rápida Jesús y Juan desde el punto de vista del pueblo. Dice así, Jesús desde el punto de vista del pueblo que no tenían fe en él. Jesús parecía un joven pobre e ignorante. Claro, nació pobre. Jesús se crió en la casa de José como aprendiz de carpintero y no recibió mucha educación. Jesús parecía ser blasfemo, dijo que descendió del cielo para comenzar. Yo bajé del cielo. En muchas ocasiones dijo, aunque había nacido en la tierra. Jesús dijo que él era también Señor del sábado. Aquí hay otras partes que se leen en Mateo y en Juan. Dijo que él era más grande que el templo santo, que era más sagrado que el templo judío, indicando que podía construirlo de nuevo en 3 días. Y en Mateo se dice, yo digo que soy mayor que el templo, como está escrito también en San Juan 2:19, destruid este santuario y lo levantaré en 3 días. Jesús parecía ser destructor de las leyes mosaicas y dijo que tenía la autoridad para perdonar pecados. Los pecados quedaban determinados, etcétera. Entonces, todas estas declaraciones, como aquí aparece, dice también, Jesús también se llamó el Señor del sábado. En Mateo 12:24, lo que pensaban de él, decían, este no lanza a los demonios, sino por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús se tornó entonces a hacer milagros para que creyeran en él. Usó todos sus recursos, palabras, amor, oración, fe, hechos, buscar personas. Y se encontraba siempre que la gente quería de él algo, pero no lo seguían al punto crucial, al punto límite, que era apoyarlo en situaciones buenas y en situaciones malas. Mateo 10:37 dice, quien ama al padre o a la madre más que a mí, esto lo consideraron una ofensa grande, que tenían que amarlo más a él que a su madre y a su padre, inclusivamente. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de Juan? Ya vimos todas las declaraciones de que él dio. Juan Bautista era hijo de Zacarías, un sumo sacerdote, y habían ocurrido milagros referentes a su nacimiento y todo el pueblo estaba atemorizado, le tenían respeto. Llevó una vida ascética en el desierto, comiendo saltamonte y miel. Su vida era tan diferente de las demás personas y parecía tan grande que los sacerdotes y mucha gente pensaron en su corazón que Juan Bautista podría ser el Mesías. En Lucas 3:15 está escrito que siempre el pueblo pensaba de que él podría ser el Mesías, pero él siempre negó. Y aquí está la historia la pueden tomar nota en Lucas 1:8 10 al 17, en el cuál era la misión de Juan, preparar el camino del Señor y todos los hechos de que pasaron antes de que él naciera, Juan. Pero llegó el punto en el cual Jesús fue bautizado. Dice la Biblia que
que cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado. Esas palabras las escuchó Juan, las escuchó Jesús y unas cuantas personas. Y el cielo se abrió y el Espíritu Santo apareció en forma de una paloma. La persona que había anunciado Juan por tantos años estaba frente a él, la bautizó y esto comenzaba un nuevo inicio de que la era del Antiguo Testamento había pasado y que entrarían en una nueva era, en la cual era seguir al Mesías, servirlo con la fe, con el amor y con la obediencia. Pero vemos que Jesús tomó otro camino en sí. Perdón, Juan tomó otro camino en sí, no lo siguió. Juan se quedó bautizando gente, bautizando, y no era su misión esa. La misión de él era seguirlo, al Mesías, ser su discípulo principal. No hay ninguna narración, ninguna evidencia que diga que Juan Bautista siguió, que lo apoyó. Siguieron por caminos separados. Juan tenía discípulos y, y Jesús. Pero lo que respondió Juan fue, bajo este punto dijo, es necesario que él crezca para que yo mengue, que yo disminuya en sí. Y no tenía que ser así. ¿Qué fue cuál característica tenía Juan? Él era el puente para los líderes y para el pueblo en sí. Si Juan se le unía, todos los líderes estarían unidos con el Mesías. Todo el pueblo sería uno con el Mesías. Pero esto no pasó. ¿Qué fue lo que se puso a hacer entonces Juan? Se puso a hacer otras cosas que cayó en la cárcel. Cayó en la cárcel. Estando en la cárcel, estando en la cárcel, dice la Biblia en sí, él comenzó a meditar sobre su vida. ¿Por qué cayó preso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó si él nunca había estado en esa situación? Y comenzó a recordar sobre las cosas que pasaron. Sobre las cosas. Entonces mandó a sus discípulos a preguntarle al Mesías, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió de una manera indirecta, vayan y díganle a Juan las cosas que pasan, los ciegos miran, los sordos oyen, etcétera. Y el evangelio es anunciado a todo el mundo. Satanás aquí, en este punto, sabía perfectamente de que Juan era la única persona que podía conectar a Jesús con el pueblo. Entonces, Satanás, de manera astuta, hizo que Juan falleciera, quitándole su cabeza. Cuando, cuando Juan murió, Jesús se puso muy triste. Dice la Biblia que lloró amargamente, porque primero por el vínculo, por la misión y prácticamente por todo lo que Dios había puesto en el corazón de las familias en sí. Sin embargo, también dijo algo muy importante, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos, por muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es una parte en la cual nosotros podemos pensar, ¿por qué mandó entonces Juan a preguntar esto? Uno, Juan no conocía la providencia de Dios. Juzgó al Cristo con patrones humanos cuando estaba en la cárcel y antes de ella. Tenía una idea errada con respecto al Mesías. Cuatro, no entendió las palabras y las obras del Mesías. Y cinco, tenía prestigio y posición social. Él tenía que abandonar todo lo que había dicho antes, todo lo que había hablado y unírsele al Mesías. Pero hizo todo lo contrario. ¿Qué le tocó cuando Juan muere entonces? Jesús mira que todo lo que Dios había hecho, providencialmente diciendo las cosas, Satanás ya la había tomado. Por esa razón, Jesús se fue al desierto.
hacer un ayuno de 40 días y de 40 noches y solo. Mateo, Marcos y en Lucas dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunado 40 días y 40 noches, tuvo las tres tentaciones. 40 días y 40 noches sin comer. Solo el Mesías, ¿verdad? Solo el Mesías. Y algunos pocos hombres en este mundo. Y se le presentaron el propio Satanás. Tres tentaciones. Las vamos a estudiar después. ¿Qué significaban estas tres tentaciones en las cuales Jesús surgió victorioso? Y dice la Biblia, el diablo se le apartó temporalmente, temporalmente, y le ofreció todo lo que una persona podía pedir en ese tiempo. Sin embargo, la, la crucifixión llegó. Jesús ya no podía trabajar entonces físicamente, pero tenía que restaurar la fe en las personas de que comenzaron a creer en él. En Pedro, por ejemplo, que lo negó, en Pedro que lo negó, en los discípulos que se le ahuyentaron, que se fueron, falta de fe, y apareció entonces Jesús espiritualmente y le dio ánimo y fuerza, le dio coraje, le dio misiones para que fuese extendida su palabra y se anunciase la segunda llegada. Hay un versículo con el cual quiero hacer cierre en esta parte que es Mateo 8:20, para que miremos un poco el corazón que Jesús pasó. Una parte de su sufrimiento, dijo así, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas gracias, entonces. Esa es la parte final de la conferencia de hoy. Quedamos en las manos de Isaías, entonces. ¿Alguna pregunta que tengan? Muchas gracias, profesor Jimmy Ubeda, por la excelente exponencia que tuvo hoy referente a esta segunda parte, la misión del Mesías. Muy interesante el tema, muy profundo, un poco tiempo para poder explicar muchas cosas. Lo sabemos de tal manera que usted avanzó rápidamente y pudo explicar muy bien este tema tan grandioso. Bien, hermanos y hermanas, vamos a tener un lapso de aproximadamente 5 minutos de preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta referente a la conferencia de esta noche, puede activar micrófono y puede hacerla al conferencista y esta será respondida. ¿Hay alguien por acá? Bueno, creo que todos ya estuvimos bien claros de la conferencia de esta noche referente a la misión del Mesías. Buenas noches, hermano Jerónimo, nos acompaña desde León, creo que tiene palabras para esta noche, adelante. Espérame un segundo, que estamos aquí con este celular. Bueno, bueno, Buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias. Muy entendible prácticamente, ¿verdad? Lo que dije al principio también y sobre todo la segunda llegada, ¿verdad? Que los cristianos aún están esperando que venga sobre las nubes, ¿verdad? La biografía del padre habla porque en 1950, ¿verdad? Hubo, él salió de la cárcel, pues a la edad de 30 años también. Esto es como una revelación también y sobre las nubes, pues un piloto pudo tomar la foto, ¿verdad? De Jesucristo también, como sobre la nube, pues prácticamente una revelación, ¿verdad? En la nube y en la tierra él saliendo, ¿verdad? Un día antes de su, de su muerte programada, ¿verdad? Del Padre verdadero, pues. Ahí pues explica, ¿verdad? Exactamente la biografía, pues que él es el Mesías. Y ahí me convenzo pues que estamos prácticamente en los últimos días también, ¿verdad? Y esperando, ¿verdad? Que
no seamos Juan el Bautista también, ¿verdad? Y que no nos durmamos, explica, ¿verdad? Jesús oró mucho también para que pudiera tal vez salvarse en estos momentos, pero los discípulos se durmieron también, ¿verdad? Tal vez si hubiesen ellos acompañado a Jesús también, estaríamos ya en el reino de los cielos aquí de hace 2000 años atrás también. Esto estaría más desarrollado, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que continuemos, ¿verdad? Con el principio muy buena la diferencia, ¿verdad? Y se ajusta prácticamente, decía que el principio se ajusta prácticamente al pasado, presente y futuro también. Si ustedes leen el principio, pues ahí van a encontrar la respuesta exacta y más sobre todo la biografía. Para mí ahorita me falta leer la biografía de Madre Verdadera también. La he escuchado, ¿verdad? Pero me falta leerla. Voy a comenzar a leer también la biografía. Pues el Padre Verdadero, pues ahí está, pendiente de nosotros en el mundo espiritual y Madre Verdadera trabajando aquí en la tierra porque debemos apoyarla prácticamente con nuestra presencia, ¿verdad? Aquí con nosotros, participando cada día más, ¿verdad? Y cada día porque aprendemos mucho, pues, y pareciera porque siempre estamos pendientes, ¿verdad? De que seamos todos participativos, pues ahora hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Esperamos la vigilia. Entonces, la importancia de don Jimmy, pues muy buena, ¿verdad? Da mucho ánimo también a nosotros, ¿verdad? Su participación. Hasta joven se mira, ¿sí? Lo miro muy joven. Entonces, Gracias. muchas gracias, don Jimmy. Esperamos, ¿verdad? Que estemos siempre ahí, que las bendiciones, pues, vengan tan pronto también, ¿verdad? Que ya hemos recibido, pues, la bendición de Dios, pues, es a través de estas revelaciones que nos está dando también para las personas nuevas, pues esperamos, ¿verdad? Que a veces estamos incrédulos también, si es o no es, pues el Mesías, pues. Yo me baso prácticamente pues que él fue liberado en 1950 también bajo una lluvia de bombas, ¿verdad? De un B-29 también, que eso le dio la B-29. oportunidad de salir. Muchas gracias, ¿verdad? Espero pues que continuemos siempre. Sí, sobre este tema de la misión del Mesías hay bastante contenido para poder conocer más a fondo lo que Jesús pasó en su época, como también se dijo de que hay bastante paralelismo sobre la situación previa al nacimiento del padre y de la madre, no solo al padre, sino de la madre también. Los paralelismos son increíbles, eso es lo que están compartiéndose actualmente en los textos nuevos, que por favor lean, si los tienen, léanlos. Son los que están compartiendo en las reuniones los miércoles, por ejemplo. Ahí están leyéndose el champú guión, que está ahí sale los paralelismos que existen entre las familias, por ejemplo, de Abraham, de Noé, con los ancestros de Corea como tal. La nación, cómo se formó a través de individuos, de familias, y fue creciendo hasta que se formó. Claro, estoy adelantándome en el tema en sí, ¿verdad? Porque hay que estudiar, seguir con el contenido de estos 21 días, que a llegar al punto de la segunda llegada y después las conferencias que siguen, que son nuevas dentro del plan para esta época. Antes solamente se daba hasta la segunda llegada y después quedaban algunas conferencias, pero aparte, sí, aparte. Ahora el paquete se extendió y es excelentísimo. Estamos viviendo en una era en la cual hay que decirlo todo, decirlo todo. El que se a la impresión, venga para acá. Así como Satanás se lleva la vida de las personas sin anuncio, el principio divino anuncia las cosas, aunque la gente lo vea con otro ojo. Pero la verdad es así, no hay tiempo para estar como antes. Isaí, por favor, si alguien quiere más participar, una pregunta, estamos a la orden siempre. Muchas gracias, señor Jerónimo, por su intervención. Realmente interesante y también muy acorde al tema de esta noche. Muchas gracias, profesor Jimmy, por la conferencia de esta noche, por su tiempo y por ese gran corazón que tiene usted de compartir lo que son las palabras del principio divino.
Hermanos y hermanas, concluimos el día de hoy este seminario, el día número 7, y nos vemos el lunes, ya que este fin de semana no vamos a tener conferencias, pero sí a partir del lunes. Antes de cerrar la sala, nuestro hermano Rodolfo va a tomar una foto para poder concluir. Saludos, hermanos. Si pueden encender sus cámaras para Buenas que noches a todos. Entonces, Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a contar entonces Está mi foto. hasta 3 para tomar la foto. Bueno, prepárense. 1, 2 y 3. Perfecto, hermanos. Muchísimas gracias. Pasen buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas buenas noches. noches. Y Nos gracias vemos por la venir. vigilia a las 10. A las 10 la vigilia. Sí. Buenas noches, ahí. Nos vemos a las 10. Gracias. Buenas Ay, noches. saludos, buenas noches. No, ese nena no juega. Nos vemos el lunes.